Primero que todo, agradecerte por la gentil invitación a participar en este espacio y saludar a todas las personas que nos miran a través de las redes sociales. Creo que ahora el gobierno finalmente entiende que haber convocado a esa consulta fue un error. Era un gobierno que no tenía ningún capital político, era un gobierno que, por el contrario, todos los indicadores de credibilidad y de popularidad del gobierno realmente daban cuenta que la inmensa mayoría de la población rechazaban al gobierno, ¿no? Básicamente por la pésima gestión económica del régimen, ¿no? En consecuencia, se cumplió un escenario que estaba ahí, que estaba previsto, que se lo había indicado, y es que la ciudadanía convierta la consulta en un referéndum. Finalmente, a la ciudadanía no le importaba el contenido de las preguntas, sino expresar a través de este canal de la consulta su opinión sobre el gobierno. ¿Y qué hizo la ciudadanía? Le dijo no al gobierno, que es una forma que tiene la ciudadanía de decirle no a la pobreza, al desempleo, la delincuencia, la inseguridad, la falta de atención en salud, educación, inversión pública, etcétera, ¿no? Entonces, era ya un escenario previsto, si tú quieres, se había anticipado. Creo que, por ejemplo, yo había escrito en varios tweets en redes sociales semanas antes que se produzca las elecciones, había escrito que las iba a perder. No creo que tú también lo habías indicado eso, es decir, no se trató de una sorpresa, salvo para el gobierno y para quienes están con el gobierno se trató de una sorpresa. En cambio, lo que sí se convirtió en una sorpresa fue el contundente triunfo de la Revolución Ciudadana. Fíjate tú que durante todo el ciclo de la Revolución Ciudadana nunca pudieron eh, captar las alcaldías y las prefecturas de las ciudades más importantes del país. Cuando Rafael Correa fue presidente del Ecuador, los socialcristianos manejaron tanto la prefectura cuanto la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, Guayas y Guayaquil respectivamente, pero ahora ese escenario cambia. Le convierte a la Revolución Ciudadana en el triunfador, al menos territorial, de estas elecciones. Y esto es una derrota para el gobierno porque en declaraciones el régimen había dicho que su principal rol era derrotar políticamente a la Revolución Ciudadana y no pudo conseguirlo. O sea, no pudo derrotar a la Revolución Ciudadana. Y de otra parte, emerge también con mucha fuerza Pachacuti, que es el segundo gran triunfador, creo yo, en esta contienda electoral. Entonces, tú puedes apreciar ahí una fuerte derrota del gobierno y de la política del gobierno. A esto se suman un escenario de incertidumbre e inestabilidad. Tienes ahí los informes de varias bancas de inversión y tienes el riesgo país que se incrementa de una forma importante. Ahora la colocación de títulos de la deuda pasa del 12% al 16% en apenas semanas, ¿no? Esto también es una calificación sobre el modelo económico del gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno siguió al pie de la letra e incluso más allá las prescripciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional y eso le liquidaron al país y le liquidaron políticamente al gobierno. Y ahora el gobierno cosecha lo que había sembrado con anterioridad. ¿Y qué tienes ahora? Tienes un gobierno absolutamente débil que ni siquiera llega a la mitad de su mandato, un gobierno sin posibilidades de acuerdos con la Asamblea Nacional, sin popularidad y, lo que es más grave, un escenario de mayor conflictividad política. Las organizaciones indígenas, CONAIE, FEINE y FENOCIN han anunciado que para el 24 de febrero de este año tomarán una decisión sobre el proceso de diálogo, una decisión que será acompañada con anuncio de movilizaciones sociales. Entonces, se le complica porque fíjate tú, por el lado de la organización social es altamente probable que las organizaciones indígenas vayan a movilizaciones, mientras que por el lado de la asamblea se ha conformado una comisión que empieza un proceso de investigación para su destitución. Y lo que es Claro, interesante aquí es que esta comisión recoge todo el expediente que se había hecho para destituir a Glass. En clase violentaron formas y todo lo demás, pero eso sentó un precedente jurídico, si tú quieres, ¿no? Y ese precedente jurídico es el que este momento utiliza la Comisión Multiparlamentaria
de la Asamblea Nacional que investiga la relación de Lasso con actos de corrupción. Entonces el escenario no puede ser peor para el presidente Lasso. O sea, está acorralado, está en pinzas, si tú quieres, por un lado entre los movimientos sociales y por otro lado con el sistema político. ¿Qué márgenes de gobernabilidad Pero tiene se el puede gobierno hacer, así? Pablo, porque, o sea, tú señalas que este llamado, por ejemplo, bueno, se está activando ya la posibilidad del juicio político, pero bueno, tenemos una asamblea que ya intentó este proceso, ¿no? Con el artículo 130, la posibilidad de una muerte cruzada, y no se lo hizo, Pablo, no se lograron los votos. Habrá que ver si estamos en la posibilidad. Algunos analistas señalan que sí, otros dicen que no, que ya se usó esa posibilidad, ¿no? El juicio político, ¿qué nos dejaría a los ecuatorianos? A un vicepresidente, ¿no? Que prácticamente no lo hemos visto activo en estos 2 años, encargado del gobierno. No podríamos tener elecciones anticipadas y una posible activación nuevamente de la recolección de firmas, ¿no? Para hacer nuevamente esta consulta a la gente si es que continúa o no el gobierno. Digo, hay Sí. 3 salidas posibles, pero de esas cuáles podrían ser las más viables, no solamente tomando en cuenta el tema legal, sino también los tiempos que tenemos. Bueno, esta sería la tercera vez que la Asamblea intenta un juicio contra Guillermo Lasso. La Ujú. primera vez fue con los Pandora Papers. Recuerda tú, ahí también se intentó un juicio político que no Sí, es que no, fructificó. no sé. La segunda vez fue en junio, en el contexto de las movilizaciones sociales, cuando se intentó por conmoción interna el juicio, la muerte cruzada en realidad, por esta vez por parte de la Asamblea, y ahora es el tercer intento de la Asamblea. Y fíjate tú que no hemos llegado al segundo año de gobierno. Claro. Entonces, 3 intentos de destitución en los primeros 2 años de gobierno da cuenta de la conflictividad política que vive el país. Entonces, partamos de dos grandes escenarios. El primer escenario es que finalmente la Asamblea logra destituir al presidente. Si la Asamblea logra destituir al presidente, podría ser que asuma el vicepresidente o que asuma cualquier persona. Esa persona va a inaugurar un gobierno de transición. En ese gobierno de transición, los actores más importantes se van a rearmar para confrontarse, es decir, van a utilizar el periodo 2023 o 2024 para rearmarse, para rearticularse y para Ujú. generar el escenario en el cual confrontarse. ¿Cuáles son esos dos actores que se van a confrontar? Son básicamente la Revolución Ciudadana y Pachacuti. O sea, no lo veo más. O sea, le veo muy difícil que la derecha logre articularse, logre reinventarse en este escenario de transición. En el supuesto que no se logre destituir al presidente Lasso y el presidente Lasso finalmente continúe, muy debilitado, pero continúe, eso profundiza aún más el ambiente de transición. Eso no altera el ambiente de transición, porque un presidente Lasso debilitado debilita a la derecha. Es decir, no solo se debilita él en tanto banquero, presidente, sino que arrastra en esa debilidad a toda la derecha política del país. Entonces, es un escenario que limpia, si tú quieres, las posibilidades de la transición, porque ahí los cuadros políticos de la derecha tienen menos posibilidades de disputar la transición. ¿Por qué te digo? Porque un Porque escenario ya en el los cual Lasso resultados se quede, electorales también lo señalan, ¿no, Pablo? O sea, claro, si tenemos en cuenta estos resultados electorales donde la derecha prácticamente no gana nada, ¿no? O exactamente. sea, como bien señalas, el título del escenario electoral pues divide entre el correísmo, Pachacutic y otras opciones interesantes con partidos más pequeños, ¿no? También izquierda democrática. Pero entonces estaríamos volviendo a la posibilidad con la que se inició en este gobierno, ¿no? Y tú, una fuerza también, pues para las fuerzas de centro a centro izquierda, ¿no? Nuevamente el progresismo como la opción mayoritaria que los ecuatorianos optamos. Si este es el escenario, ¿sí? ¿Por qué verías tú esa conflictividad política? ¿No ves las posibilidades de unión a pesar del sí que nos han dado o que les han dado los ecuatorianos a estas fuerzas políticas más ligadas de tú a la izquierda y al centro izquierda? Mira, yo creo que, digamos que el Lazo no se cae, el Lazo se queda,
se queda tambaleando y con él tambalea toda la derecha, con él se debilita y Lazo, o sea, no va a, si tú quieres, a salirse del esquema fondo monetarista, del esquema neoliberal, del esquema de flexibilización, o sea, no va a salir de eso y va a deteriorar más aún la economía y la sociedad. Eso significa que cada vez la derecha pierde la posibilidad de que su discurso, de que su estrategia, de que sus cuadros tengan legitimidad, tengan fuerza política para enfrentarse a los dos grandes contendientes. ¿Cuáles son esos dos grandes contendientes? Son de una parte la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana tiene a su haber en este momento los gobiernos locales más importantes del país. Sin dudas. Tiene Pichincha, tiene Manabí, tiene Tiene Guayas, igual, tiene Azuay, o sea, son los electorados más importantes. ¿Y cuál es su interpelante? ¿Cuál es su opositor? ¿Cuál es su adversario? O sea, no es la derecha, su adversario es el movimiento social, es el movimiento indígena, básicamente la CONAIE. Y la CONAIE tiene una representación política que es Pachacuti, ¿no? La CONAIE, ¿no? Y al lado de la CONAIE en este momento está Fenocine Peña, con sus propias expresiones políticas, por supuesto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener otra vez esa confrontación, que no es nueva, pero, ¿no? Esa confrontación no es nueva. Esa confrontación ya estuvo durante todo el periodo de gobierno de Rafael Correa. Ya así es. existió esa confrontación, es decir, esa confrontación que fue subterránea, esa confrontación que no se visualizaba con tanta fuerza, ahora emerge con toda la fuerza y emerge con toda la fuerza porque ya no hay la derecha. La derecha Ujú. era una especie de interfaz porque ahí tú veías la confrontación entre la Revolución Ciudadana y la derecha, pero la derecha colapsa, la derecha se hunde y como la derecha se hunde ahora es, si tú quieres, muy visible. Ahora se transparenta un conflicto que ya existía antes. Es decir, el conflicto entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena no es un conflicto de Yacu contra Andrés Arauz, ni mucho menos. Es un conflicto que empieza en el año 2007. Y te puedo decir una fecha específica del año 2007-2008 y tiene que ver cuando el gobierno de Rafael Correa agredió a la población de Dayuma. Cuando en el año 2007-2008 el gobierno de Rafael Correa agrede a la población de Dayuma, entra el ejército a agredir a esa población que había hecho un levantamiento y demás porque no le estaban dando las asignaciones que le correspondían por parte de la renta petrolera, ahí se inaugura el conflicto de Rafael Correa con el movimiento indígena. O sea, tú tienes en el año 2009 que Rafael Correa apuesta por el extractivismo con la ley de minería, los cambios en la ley de minería. Tú tienes en el 2010 movilizaciones indígenas. Luego tienes una confrontación que tiene que ver con los 10 de Luluncoto, tiene que ver con los saraguros criminalizados, tiene que ver con la muerte de Bosco Huizum, tiene que ver con las persecuciones a los líderes indígenas durante todo el periodo hasta que finalmente Rafael Correa sale de la presidencia. Esa tensión se atenúa un poco con Lenny Moreno. Lenny Moreno abre un diálogo con la CONAIE y la CONAIE entra a participar en ese diálogo en el 2017-2018. Pero Lenny Moreno fue muy hábil porque gracias a ese diálogo orilló a la CONAIE a una posición, si tú quieres, políticamente neutral, mientras Lenny Moreno procesaba la consulta popular del año 2018, pues, ¿no? Una vez con esa consulta popular, Lenín Moreno desarticula a Rafael Correa y desarticula todo el andamiaje institucional que habían construido ahí y produce un giro político, ¿no? Pero en este giro político ya se enfrenta directamente con los indígenas en el año 2019 y los indígenas lo derrotan a Lenín Moreno. Fíjate tú que hay algo muy interesante. Cuando se produce 2019, el correísmo no acompaña al movimiento indígena. En la mesa de Así es. diálogo tú no ves a los correístas acompañando al movimiento indígena. Es más, en redes sociales los correístas le acusan de traición al movimiento indígena. Para los correístas, el octubre de 2019 no tenía nada que ver con el Fondo Monetario Internacional y el programa de ajuste, sino con la traición de Lenín Moreno. Entonces, como 2019 no le sacó a Lenín Moreno, para los correístas 2019 se comete una traición, pero es su lectura y da cuenta de la separación radical entre el correísmo y el movimiento indígena. Igual en junio de 2022 hay una movilización de 18 días y tú no vas a ver que
los correístas acompañen esa movilización, que los correístas se sumen a esa movilización, más bien y utilizaron la movilización para sacarle a Guillermo Lasso, pues, ¿no? Y obviamente no les dio resultado eso. Entonces, Pero esta Pablo, quizás hay confrontación solo un entre paréntesis, correísmo y porque movimiento indígena no es mm, nueva, ver, no es nueva. así es. Sin duda no es nueva, pero lo que estamos viendo es que cuando la gente se pronuncia en las urnas, ¿no? Y acompañado de tú a esta consulta popular, dices, ese no, prácticamente de más de un 60, entre 60 y 70% de la población, es también entre el 60 y 70% que apuesta por estas dos fuerzas políticas, ¿sí? Exactamente. Y tú, una Conalle fortalecida, pero que no necesariamente logra, y tú, pues vamos a decir, recuperar a una población que bien podría estar apoyando al Pachacuti. Es decir, como que la gente sí diferencia lo que es la Conalle y lo que es el Pachacuti, ¿sí? De la misma manera como podríamos, di tú, decirle a la Revolución Ciudadana que no ha estado, di tú, totalmente en función de lo que la gente le ha pedido, la gente le ha presionado, también el Pachacuti. Entonces yo digo, los resultados electorales muestran aquello. Y a pesar de un 2019 con una fortaleza de la Conalle, ¿no? Y lo que se vivió precisamente en el 2022 ya con Lasso, la gente le apuesta a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué, Pablo? Pero mira, yo quisiera ahí matizar con algunos datos. Tenemos la votación de Pichincha. Sí. ¿Cuántos votos tuvo la Revolución Ciudadana en Pichincha? Bueno, Alrededor como de 350 unos mil. 24, 25%. 350 mil. Así ¿Cuántos es. votos tuvo Pachacuti en la provincia de Pichincha? 23%. 330 mil. 23. Ujú. 330 mil. O sea, la diferencia entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana en Pichincha es de 20.000 votos. Claro. Entonces, por eso digo, son las dos fuerzas políticas más importantes. Entonces, fíjate tú, esa votación es de Pachacuti, de pertenencia a Pachacuti, en Pichincha, no en Quito, en Pichincha, ¿no? Es la Ujú. votación de Guillermo Chumbi, que es un líder de Pachacuti, ¿no? Líder Entonces, histórico. fíjate el crecimiento de la votación de Pachacuti en 4 años. Del 2-3% en Pichincha pasó al 22-23% en Pichincha. Importante. Entonces, imagínate que Pachacuti va con un candidato propio, un candidato indígena o no indígena a la presidencia. Entonces, solo en Pichincha tendrían de entrada una votación de alrededor de 350.000 votos, o sea, vis a vis con la Revolución Ciudadana. Ujú. Entonces, por eso te digo, Pachacuti, CONAIE básicamente, que es la estructura organizativa, la que mueve, la que define las posibilidades de Pachacuti, eso es una fuerza muy potente en el país. Y eso es lo que vamos a ver en el futuro. Mira, Claro. de aquí el 24 probablemente la CONAIE anuncie movilizaciones. ¿Qué le asusta más a Guillermo Lasso? ¿Le asusta más el informe de la comisión multipartidista de la Asamblea o le asusta más un levantamiento indígena? O sea, ¿qué le provoca más temor a toda la derecha, no? Claro, Entonces, por eso te digo, si Lasso, independientemente de que Lasso se quede o no se quede, aquí viene un periodo donde esas dos grandes fuerzas van a acumular, si tú quieres, energía política. No, los unos van a acumular energía política desde la institucionalidad del sistema político, es decir, las alcaldías y las prefecturas lo van a hacer, y los otros van a acumular energía política desde el entramado social. ujú, Y esas dos grandes expresiones políticas se van a encontrar vis a vis en las elecciones del 2025. O sea, eso es lo que ujú. podemos ver. Claro, y yo señalo ahí, quizás, vamos a decir, acotando lo que ya planteas, Pablo, que es importante esta diferenciación que haces, ¿no? Porque, bueno, sin duda, pues hay ganadores en una elección, pero si contamos quiénes son, pues los segundos
en la lista tienes mucha razón al mencionar al Pachacuti. Y ahí quizás también la responsabilidad que se podría tener desde estas otras fuerzas políticas, porque si algo también nos queda claro, Pablo, es que ese rechazo al no no necesariamente es un apoyo directo a una fuerza política o en sí a los partidos políticos. Es como que la gente dice, este programa, si este programa de acabar con el Estado para los ecuatorianos, esto no queremos, ¿sí? Y lo que hemos vivido en algunos momentos, pues con la Revolución Ciudadana y la propuesta que ha hecho el Pachacuti y otras fuerzas de izquierda, es una apuesta para la gente. Pero a la vez, Pablo, yo digo, para la misma izquierda es un llamado de atención, ¿sí? La centro izquierda, izquierda, para darnos cuenta que tú la votación está latente, que es un electorado que no es totalmente seguro. Si vemos la votación del 2019 para la Revolución Ciudadana y actual, pues no es que ha subido mucho, o sea, el porcentaje es más o menos lo mismo. Entonces estamos hablando de buena parte del electorado, sí, que bien podría estar activándose, di tú, a través del Pachacuti o a través de otras fuerzas políticas o incluso a través de la misma Revolución Ciudadana, pero con programas más concretos que resuelvan las necesidades de la gente. Porque yo digo, si bien es un triunfo del progresismo, pero es un progresismo de tú con muchos tintes diferentes. No es lo misma, no es la misma Revolución Ciudadana que gana en Guayas, a la que está ganando en Pichincha, o a la que puede ganar en otras provincias. O sea, son alianzas de tú, pues vamos a decir, muy coyunturales, ¿no? Vemos más bien una centro-derecha que se tiende a marcar en la costa, principalmente en Guayas y Guayaquil, vamos a decir una centro-izquierda en Quito. ¿Eso de tú le da fuerzas a este movimiento político o es que ya la Revolución Ciudadana también se está planteando más en una propuesta electoral, más que una propuesta ideológica? Sí, mira, yo creo que hay dos momentos en la historia del país que dan cuenta que cuando la revolución ciudadana y el movimiento social se unen, pueden cambiar el país. El primer momento es en la Asamblea Constituyente de 2007-2008. Si tenemos la constitución que tenemos es gracias a que en ese contexto de la Asamblea Constituyente las dos grandes fuerzas del país convergieron para ese texto constitucional. Y finalmente se aprobó. Y el segundo momento es la derrota de Lazo. La derrota de Lazo se debe a la confluencia de estas dos grandes fuerzas, si tú quieres, la Revolución Ciudadana y el movimiento social. Cuando estas dos grandes fuerzas se unen, le derrotaron a Lazo, ¿no? Y que es derrotarle al manejo del Estado. Ahora bien, hay dentro del movimiento social hay muchas expresiones. Una de ellas es el movimiento indígena, evidentemente, pero hay otras que están surgiendo con mucha fuerza. Por ejemplo, el movimiento feminista. Ahora bien, el movimiento feminista no se siente cómodo con la revolución ciudadana. El movimiento feminista y el movimiento de las diferencias sexogenéricas no se sienten cómodos con la Revolución Ciudadana porque la Revolución Ciudadana ha dado muchas muestras de ser muy misógina, si tú quieres, ¿no? Muy patriarcal, muy sexista, muy machista por las declaraciones de sus principales líderes y porque no tienen una línea coherente. Estaban contra el aborto, por ejemplo, ¿no? Están contra la adopción de parejas LGBTI. En cambio, esos movimientos se sienten mucho más cómodos bajo el paraguas de la CONAIE, por ejemplo, del movimiento social. Entonces, yo no le veo a esos movimientos de identidades sexogenéricas que están creciendo muchísimo, sobre todo el movimiento feminista, no le veo apoyando a la revolución ciudadana. O sea, no les veo. No, Claro. no siempre, porque no hay canales de comunicación, porque la revolución ciudadana no se ha reinventado en eso. Uno. Dos, yo no veo a los movimientos ecologistas con la revolución ciudadana. O sea, no les veo. Porque la revolución ciudadana siempre apostó por el extractivismo. Siempre apostó por la minería, el petróleo, etcétera, ¿no? Siempre decían que somos mendigos sentados bajo un saco de oro. Entonces, esos movimientos ecologistas, y además son potentes, sobre todo a partir de todo el debate mundial sobre el calentamiento global, etcétera. Esos movimientos, ese discurso, esa fuerza no está en la revolución ciudadana.
esos jóvenes y demás que quieren mitigar el cambio climático, que quieren luchar contra el calentamiento global, se van a sentir mucho más cómodos bajo el movimiento social y bajo el paraguas de la CONAIE, no bajo el paraguas de la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana no es un movimiento ecologista, o sea, no es, o sea, y nunca lo será además, nunca lo será. Con Tenemos esto nos estás diciendo que la Revolución Ciudadana, vamos a ver, no tiene como, digamos, un programa claro en función de estas nuevas tendencias políticas, ¿no? Y si no es así, se podría pensar en una alianza, por lo menos en un programa conjunto, para echar abajo la propuesta neoliberal, porque ese es el grave problema de los ecuatorianos. Incluso yo diría, ahora estamos todos metidos en esta coyuntura, pero si Lazo sigue o si Lazo continúa con los pactos tradicionales entre la oligarquía y lo mantienen en el poder, ¿de qué nos ha servido todas estas denuncias? ¿De qué nos ha servido toda la presión, ¿no?, ciudadana en contra del presidente, la demostración tan clara en la consulta popular y las elecciones? Digo, ¿de qué nos serviría si esa estructura oligárquica se sigue manteniendo? Pues y entre las izquierdas más es una lucha por espacios de poder muy coyunturales, Pablo. Es que no son espacios coyunturales. ¿De qué nos ha servido derrotar a Lazo? Nos ha servido para limpiar el escenario político electoral, limpiar, vaciar a la derecha de ese escenario político electoral y preparar la transición. Para eso nos ha servido. Es decir, evitamos la reelección de Lazo, evitamos la reelección de los socialcristianos. Entonces, estamos preparando la transición. ¿Cómo tiene que ser esa transición? ¿De qué forma tiene que ser esa transición? O es una transición bajo los lineamientos de la Revolución Ciudadana, que ya la conocemos, o es una transición diferente, con nuevos discursos, ¿no? Una transición ecologista, una transición feminista, una transición más plural, si tú quieres. Entonces, ahí ese es el escenario que se va a dar. Entonces, no es que lo hemos sacado a Lazo o que hemos votado contra Lazo, etcétera, para después disputar parcelas de poder. No, se tratan de proyectos de sociedad y proyectos de país. Eso está en juego. Y las sociedades se van reconstituyendo en el largo plazo, pues. Hay acontecimientos que cambian la trayectoria de la sociedad en un determinado momento, pero los cambios reales son de largo plazo, no son inmediatos. Es cierto que se producen en inmediatez, es cierto que se producen destellos, es cierto que se producen circunstancias que son acontecimientos que sirven para cambiar las trayectorias, absolutamente cierto, pero una vez que cambian esas trayectorias, la sociedad se mueve en esa trayectoria marcada, establecida por esos acontecimientos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un presidente que, fíjate tú, ya estamos en inicios del año 2023, ¿no? Y el debate ya se está dando, qué va a pasar en las elecciones del 2025 con los acuerdos electorales que se establecen en 2024. Ahí estamos entrando y estamos en eso. Y una vez que se defina eso, cuando hayan elecciones de 2025, son elecciones que probablemente duren un ciclo relativamente largo, pues. Es decir, si el correísmo gana las elecciones de 2025, se va a quedar al menos entre 4 u 8 años. Si el movimiento social o Pachacuti, alguien gana las elecciones, igual se quedará 4 u 8 años. Por eso este periodo es de transición, es un breve periodo, ¿no? Entonces no son acuerdos coyunturales los que se están dando, no son intereses coyunturales solamente, sino estamos definiendo el país del futuro. Entonces, Pero exactamente por intentar definir el país del futuro, lo que yo veo, lo que sentimos, ¿no?, que la ciudadanía presiona es que también, hay una propuesta conjunta. Entonces tú dices, bueno, quizás veo difícil que en la propuesta del correísmo, sí, se incluyan estas nuevas demandas. Pero estas nuevas demandas se han abierto paso, ¿no?, con algunos liderazgos importantes en el movimiento indígena. Quizás incluso, no sé si el Pachacuti esté dispuesto a asumirlos todos, ¿no? Pero pensar en que una alianza
para el 2025, no sé, pensando un Leonidas Issa a la presidencia con otras fuerzas, incluso la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, mira, yo digo, con este escenario político tampoco se tendría todas las fuerzas, hablando en partidos individuales, de ganar. Imagínate si es que Lazo continúa en 2 años, por más desgaste podría reactivarse una derecha que no quiere salir del poder, que ha vivido todas estas décadas enquistada en las instituciones del Estado y que lo comprobamos ahora, a pesar de que este señor Lazo, ¿no?, ligado a la banca, decía que él no entraba por dinero, pues ahí está, viven del Estado, sí, lucran sus negocios de los fondos del Estado. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto, Pablo, vemos que esa madurez política que la gente nos está demostrando en las urnas, pues no puede ser también una presión a las fuerzas y tú a los movimientos políticos que tienen registro, por lo menos, ¿no? En que no veamos pues otras 2 vías separadas y que estas 2 vías separadas, como tuvimos en las elecciones pasadas, pues permita ganar a un Lazo nuevamente. Eso es lo que te digo. ¿Ves ese escenario posible, no o no? Eh, yo creo que hay que respetar la pluralidad de lo que es el país. Y el país está en ese contexto. O sea, por supuesto que la derecha está ahí, por supuesto que puede reinventarse en 2 meses. La derecha además maneja canales impresionantes. Fíjate tú, puede inventarse algo y contratar cientos de miles de bots en redes sociales y a través de eso influir en la gente, como pasó con Trump, por ejemplo, ¿no? Con Trump en Estados Unidos y Cambridge Analytica. Entonces, claro que puede pasar eso, no discuto eso, ¿no? Y, y es muy probable además, ¿no? Pero lo que me parece muy improbable es que Revolución Ciudadana y Movimiento Social vayan juntos en una sola lista, al menos a nivel nacional. Quizá a nivel de, no sé, de algún cantón, una parroquia y demás puedan ir juntos, pero es muy difícil que eso pase a nivel nacional. Es muy difícil, ¿no? Ahí creo yo que hay que apelar más bien a un principio de realidad, o sea, no hacerse más ilusiones de lo que uno podría pensar, porque la revolución ciudadana y el movimiento social son expresiones que pueden cohabitar en el mismo espacio, pero son diferentes, son absolutamente diferentes, y que de pronto marcan el debate político del futuro. De pronto el futuro sea entre el progresismo y la izquierda, y el progresismo asuma posiciones de lo que hoy es el centro y la derecha, por ejemplo, ¿no? Porque las sociedades evolucionan hacia allá, pues. Es decir, de pronto este momento estemos generando las condiciones de lo que sería el debate en los próximos 20 o 30 años. Y en los próximos 20 o 30 años tengas la derecha con posiciones fascistas, que es lo que está pasando en muchas sociedades del mundo, el progresismo con posiciones de centro derecha, que es lo que pasa con gobiernos europeos, por ejemplo, tú conoces eso Así es. bastante bien. En Inglaterra, la izquierda adoptó una agenda neoliberal y es centro derecha, lo que antes eran los laboristas, por ejemplo, desde Tony Blair, son centro derecha. Y la izquierda que asume otras características, ¿no? Es decir, hay mutaciones sociales. Entonces, ¿quién garantiza que a futuro lo que hoy llamamos progresismo en realidad sea lo que en el futuro corresponda a la centro derecha? La derecha, lo que llamamos social cristianos, creo, a futuro se definan como expresiones fascistas, como el neofascismo del siglo XXI, ¿no? Y el movimiento social corresponda a lo que sería realmente la izquierda del futuro, que es una izquierda que está pensando en otras cosas, está pensando en calentamiento global, en inteligencia artificial, en renta básica universal, etcétera, ¿no? Entonces, porque las sociedades cambian. Digamos, a futuro el debate va a ser que se genera tanta tecnología, tanta productividad marginal en el trabajo que los robots y la inteligencia artificial desplazan a los trabajadores. Es decir, en la capacidad productiva de las sociedades hay tanta tecnología concentrada que la expansión industrial es tan fuerte, pero la cantidad de trabajadores es mínima. En plantas productivas donde antes habían 5,000 trabajadores, ahora hay 20. Todo lo demás son robots de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacer con los 4,980 trabajadores que estaban ahí? Claro, y ahí viene el debate de la renta básica universal, por ejemplo, ¿no?
Entonces, tú no le vas a ver a la Revolución Ciudadana con ese debate de la renta básica universal. O sea, no lo vas a ver, ¿no? Porque la Y quizás Revolución lo que Ciudadana, señalas, Pablo, sí, es interesante porque di tú, incluso la misma derecha en el Ecuador ya habla de esta supuesta prosperidad. Le escuchaba ayer al nuevo ministro, ¿no? Cucalón, hablar, vamos hacia la prosperidad. ¿Y qué es la prosperidad bajo esos criterios, ¿no? La misma lógica de tú del desarrollo occidental, que vamos al desarrollo cueste lo que cueste, y es lo que ya hemos vivido. Entonces, esa búsqueda de equilibrio, que incluso la Constitución lo marca muy bien, ¿no? La búsqueda de ese buen vivir, por ejemplo, pues no consta dentro de esos programas. Y ahí interesante lo que señalas, ¿no? Porque si de algo sirven estas luchas es precisamente para ir delimitando esos programas y cuáles serían los programas que nosotros, un país pequeño como el Ecuador, con una biodiversidad increíble, ¿no? Pues podemos también apostar para las nuevas generaciones. Y ahí yo diría, bueno, quizás ir planteándonos por lo menos ese programa, y tú entre las otras fuerzas que sin duda no están más ligadas al movimiento social que tú señalas. Y ahí quizás los puntos ya se han planteado, ¿no? La CONAIE lo abierto, abierto el debate, pero yo diría, tienes razón, ¿no? O sea, quizás esas ilusiones que tenemos y que son válidas, porque no queremos tener ahí a la derecha gobernando, pues y tú también se requerirían de pasos, ¿no? Y estos pasos será, bueno, como lo mencionabas, ojalá pues se pueda hacer algo con el gobierno de Lazo. Pero nomás para retomar este punto, porque no quisiera que no tengamos ahí la claridad de la propuesta. Entonces tú dirías, sí hay el escenario de que Lazo se vaya, pero bueno, esto dependería prácticamente de la Asamblea. Y si no, tendríamos estos 2 años de continuidad del gobierno. Digo, en términos ya para la vida cotidiana de la gente, ¿qué implicarían esos 2 años, Pablo? ¿Y cómo podríamos hacer lo que este momento dices, no sé, recuperar esas fuerzas pensando en esta transición? serían 2 años catastróficos para la gente. 2 años de desempleo, 2 años de inseguridad, 2 años de pobreza, 2 años de corrupción impresionante. Y ahí, en esos 2 años, la gente va a exigir un cambio, va a exigir propuestas más radicales. ¿Y por Entonces, qué no sé. tenemos que esperar esos 2 años, Pablo? Entonces yo digo, porque ese es el escenario que todos nos imaginamos. ¿Qué tendríamos que hacer para presionar una salida? O sea, lo que me imagino es, si ese es el futuro que tenemos en estos 2 años, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? O sea, ¿hay posibilidades de que se empuje la salida del Lazo? ¿Tú Eh, lo ves o no? Todo depende de los canales institucionales y de la fuerza política que haya en la sociedad. Todo depende de eso. Porque la salida de Lazo no garantiza que sean 2 años de recuperación, pues. Porque si viene Borrero, yo no le veo a Borrero saliendo del esquema neoliberal. O sea, no le veo en absoluto, ¿no? Pues la única posibilidad es nuevas elecciones. Pero eso le veo muy difícil porque tal como están las cosas, este momento, si hay muerte cruzada, en los próximos 6 meses, quien ganaría las elecciones sería el correísmo. Por eso ellos apuestan a la muerte cruzada, ¿no? O sea, tal como están las cosas, no habría posibilidad que el movimiento social articule una propuesta que pueda frenar el retorno de los correístas al gobierno. Yo creo que si hay una muerte cruzada, se genera un escenario ideal para que el correísmo regrese al manejo de la presidencia, siempre y cuando el correísmo no comete errores. ¿No? Por ejemplo, cuando pusieron a Arauz, pensaron que podía captar el voto juvenil, pero se olvidaron del hecho que la sociedad vio en Arauz un personaje débil ante la figura de Rafael Correa, que es muy potente, es muy fuerte, y vieron que un presidente como Arauz no tenía la capacidad de confrontar, de resistir la presión de una figura tan potente como la de Rafael Correa, y por eso la sociedad finalmente se orilló, ¿no? Para buscar contrapesos, si tú quieres, ¿no? Entonces, si el correísmo se vuelve a equivocar, ¿no? Y pone una figura que no suscite, si tú quieres, un mayor consenso social, entonces ahí ya es culpa del correísmo que no supo leer el momento, ¿no? No es culpa de la sociedad. Pero si proceden de manera inteligente y ponen una figura mucho más ecuménica,
entonces ahí pueden ganar las elecciones, ¿no? Y eso es Claro, lo pero que... yo sí iría al paso siguiente, ¿no? No es solo ganar las elecciones, incluso pensando si los correístas, pues de tú, tendrían el mejor escenario. Si el programa es el mismo, como señalas, Pablo, si la línea sigue siendo el neoliberalismo, no va a haber solución que nos garantice, y tú, por lo menos en estos próximos años, salir de esta crisis en la que estamos, ¿no? Y por ahí yo diría presionar también a las fuerzas sociales, ¿no? A la misma CONAIE, para establecer esos lazos que se necesita para que gane quien gane, poder ejercer un programa de tu social, un programa de garantía de derechos. Y yo sí diría ahí estar ojo, porque ya se escucha voces, Pablo, de que incluso se quisieran bajar la Constitución. Una Constitución que es popular, una Constitución que es de la gente, una Constitución que es de las organizaciones sociales. Y ahí quizás lo que nos corresponde en este momento es más bien activarnos en ver las posibilidades de esos escenarios, pero la conjunción de un programa, Pablo, donde también se puedan posicionar y tú liderazgos importantes, ¿no? Tú mismo has sido un representante valioso, yo diría interesante para la sociedad, y tú que puedan estar ligados a esta importante construcción, ¿no? O sea, hablábamos de esa renta básica, ¿no? ¿Quién va a proponer la renta básica? ¿Quiénes podríamos empujar un proyecto como ese? ¿Y Tienen bajo que qué ser las gobierno? organizaciones sociales, pero hay una cosa que me parece pertinente aclarar antes de que terminemos la entrevista, y es que la crisis que estamos viviendo ahora es una crisis generada desde el marco de política fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional, porque es curioso, pero las cifras económicas son muy favorables, muy favorables. Te pongo un ejemplo. Fíjate tú que las exportaciones del país en promedio son de 25.000 millones, pero el año pasado exportamos 32.000 millones de dólares. Es decir, el país se posiciona como un exportador importante. Estamos peleando ya los primeros lugares en exportación de banano. No de banano, perdón, de Así es. camarón. El Ujú. camarón, las exportaciones de camarón casi triplican el volumen de exportaciones de banano. Las exportaciones no petroleras son más que el doble o casi el triple de las exportaciones petroleras. Pues fíjate cómo ha cambiado el país. Remesas de migrantes. Las remesas de migrantes, que en promedio eran 3.000 millones, pasaron a 4.500 el año pasado. El crédito de los bancos el año pasado cerró en 57.000 millones con una tasa de morosidad mínima, alrededor del 4%. Y las cooperativas cerraron en alrededor de 22.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, en conjunto, cerca de 80.000 millones. Claro. Entonces, 80.000 millones es enorme para una economía tan pequeñita como la nuestra. Entonces, tienes crédito, tienes exportaciones, Desde tienes mesas. crecimiento económico. ¿Dónde está la falla? La falla está en la política fiscal. Ahí está la falla. ¿Por qué está la falla ahí? Porque la política fiscal está dentro de un corsé, dentro de un marco restrictivo que es el marco del Fondo Monetario Internacional. Tienes que liberar de ese marco nada más. ¿Cómo es posible que con tantas necesidades sociales tengamos reservas de más de 9.000 millones de dólares? Fuera, En un fuera. país, además fuera, ¿no? En un país que tiene un tipo de cambio fijo como el Ecuador, es decir, un país dolarizado, mantener reservas internacionales es una aberración, porque las reservas sirven para mantener el tipo de cambio, pues. Pero si no tienes tipo de cambio, porque estás dolarizado, ¿para qué las tienes, pues? Entonces, la situación del país está mal, está creada, todo el ambiente que vivimos es un ambiente creado a propósito. O sea, toda la Ujú. inseguridad, el desempleo, todo eso es creado a propósito desde la matriz neoliberal. Si tú liberas la política fiscal de ese corsé, o sea, estás aprisionado, si tú quieres, por ese corsé. Si tú lo liberas, inmediatamente se expande y muchos de los problemas que hoy vivimos se resuelven. Entre ellos el problema de la seguridad, el problema del desempleo y el subempleo, etcétera, ¿no? Ese es el problema más importante que tiene el país. Entonces, hay que ir hacia allá. Y la Revolución Ciudadana lo puede hacer, el movimiento indígena también lo puede hacer, pero más allá de eso hay otros aspectos. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana puede liberar la política fiscal, pero inmediatamente va a empezar con la política extractiva.
Y ahí vamos a tener un conflicto directo con las organizaciones indígenas, ¿no? Que tiene que ver la lucha por los territorios. Entonces, hay otro debate más allá de lo coyuntural que tiene que ver con el futuro del país, que tiene que ver hacia dónde va el país, ¿no? Y eso es lo que va a pasar en este periodo de transición. Si se va al Lazo, la idea es que el próximo presidente libere a la política fiscal de ese corsé, de esa camisa de fuerza, ¿no? Si libera la política fiscal, entonces va a ser un ambiente relativamente más tranquilo, pero igual de transición. Importante, Pablo, ¿no? Importante lo que señalas y yo digo, es también irle dando forma al programa que se quiere posicionar, ¿no? O sea, la liberalización fiscal, como señalas, sería ese paso urgente que necesitamos, pero a partir de ahí que se acomode un poco la economía de los ecuatorianos, pensar también en salidas a mediano plazo y a largo plazo que hagan de nuestro país, que es un país rico, ¿no? Que no es un país, vamos a decir, que tendríamos que vivir en la pobreza que estamos viviendo, pues se active hacia una mejor situación, realidad para los ecuatorianos. Pablo, muy importante lo que señalas, de verdad, te agradecemos muchísimo, sí, y bueno, veamos qué pasa con estos escenarios, ¿no? Que se nos están planteando. Ojalá que también el gobierno de Lazo asuma, ¿no? Esta responsabilidad, vamos a decir, social, porque yo creo que ya políticamente el gobierno pues no tiene muchas salidas, pero socialmente en este momento la gente le ha dicho que cambie, si es que pues no llega a darse el escenario que puede ser más factible, ¿no? Para los ecuatorianos y se quede estos 2 años, pues que asuma esa responsabilidad. Palabras finales, Pablo, para despedir a la gente que se ha conectado, sí, que nos están viendo en este momento. Bueno, agradecerte, ha sido una discusión realmente importante, tratar de ver más allá de la coyuntura, tratar de apreciar cuáles son los procesos que sigue adelante el país. He escrito un libro ya sobre eso, lo he llamado Transiciones Hegemónicas en el Ecuador, está ya en proceso de edición con la Universidad Andina y con Claxo. Se distribuirá gratuitamente a través de las redes sociales, apenas se edite, imagino que en las próximas semanas. Gracias. Es que algún rato hacemos un programa para presentar ese libro, ¿no? Y Seguro que que, sí, cuenta claro, con que va a nosotros. contribuir al debate que este momento hemos tenido. Muchísimas gracias y por supuesto cuentas conmigo para una próxima oportunidad. Gracias, Pablo, gracias. Vamos a estar atentos de ese libro y como te digo también, pues desde aquí te decimos, ya sabes, ahí tienes tus fans, ¿no? De tus seguidores, seguidoras, donde queremos también apoyar esas nuevas visiones, esas nuevas figuras en la política. Es importante eso, Pablo. Sí, y bueno, queridos amigos, amigas, si ven esta entrevista, compártanla, denos like, es la forma como pues podemos también mantener estos medios independientes. Un abrazo, Pablo. Gracias, amigos. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.